último sacrificio por el país para que pudiésemos vivir en la libertad que Dios nos ha dado. Y quiero que oremos por las familias de aquellos que han perdido, ¿verdad?, a seres queridos en las fuerzas militares de los Estados Unidos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la libertad que tú nos has otorgado, que tú nos has dado. Te agradecemos, Señor, por todos aquellos que un día tomaron el paso, Señor, de servir a este país en las fuerzas militares. Este día, Señor, que recordamos a aquellas familias que recuerdan sus seres queridos que han perdido su vida en pos de la libertad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que traes consuelo. Te pido que traigas recuerdos, buenos recuerdos a esas familias, Señor, que han perdido seres queridos y que hoy, Señor, recuerdan. Padre, yo te pido, Señor, que tú fortalezcas sus vidas emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y te doy gracias, Señor, por la libertad que tú nos has dado en este país. Que, Señor, tú nos has llamado a vivir de tal manera que podamos seguir en la libertad que tú nos has dado en tu gracia. Te agradecemos, Señor, por este país, por las cosas que tú has hecho y estás haciendo y harás. Y te doy gracias, Señor, porque vivimos en un país donde tenemos libertad de adorarte y alabarte abiertamente, sin temor, que otros países no tienen. Te damos gracias, Señor, por esa libertad. Te agradecemos por ella. Y, Señor, que tú seas glorificado este día en todo lo que hacemos y digamos. En el nombre de Jesús, bendice nuestro tiempo en la palabra esta mañana también. Te pido esto en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Seguimos en nuestro estudio de los siervos de Dios y hemos estado hablando acerca de las expresiones bíblicas de la piedad o la devoción piadosa. ¿Sabe que el Señor nos dijo en Mateo capítulo 22 y el verso 37 que el mayor y más grande mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? El Señor nos estaba diciendo que lo más importante de la vida es que nosotros cumplamos el propósito para el cual Dios nos crió. Y eso es que estemos en una relación con Él de Dios y súbito. O sea, Él es el Rey del reino de los cielos. Y nosotros hemos sido llamados a amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y creo que muchas veces fallamos en hacer eso porque no entendemos lo que es realmente amar a Dios. Nuestra sociedad, nuestra cultura ha dado otra definición muchas veces a la palabra amor. La usamos en muchas maneras, ¿verdad? Yo amo a mi perro, amo las papas fritas, ¿verdad? Pero el amor a Dios es un amor, ¿verdad?, agradecido, un amor obediente. Y si nosotros vamos a cumplir este mandamiento, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? ¿Cómo lo vamos a cumplir de que lleguemos a vivir una vida donde amamos a Dios verdaderamente con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón? Yo creo que vaya conmigo al libro de Levítico en el Antiguo Testamento, el capítulo 11, el libro de Levítico, el capítulo 11. Hemos estado hablando en esta serie que Dios nos ha llamado a ser sus siervos, sus esclavos, porque éramos esclavos del pecado, pero ahora tenemos otro amo nuevo, aleluya, un amo benigno, un amo, ¿verdad?, que nos tiene lo mejor en su mente para nosotros. Y la Biblia nos dice que como esclavos de Dios hemos sido llamados a vivir una vida santa. Todos digan santa. Así como nuestro maestro es santo. Y en Levítico 11, el verso 45, el Señor aquí a través de Moisés dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santos. O sea que
en el contexto Dios le dice aquí, yo los voy a liberar de Egipto, los hago subir de la esclavitud donde estaban, ¿verdad? Por más de 400 años. Dice, y yo voy a ser su Dios, yo seré vuestro Dios. Y ustedes serán santos porque yo soy santo. O sea, nos está diciendo, ustedes van a ser como yo. Para acercarnos a un Dios santo, nosotros necesitamos ser santos también. No somos en nosotros mismos porque hemos pecado en contra de Dios, pero Dios ha hecho algo para calificarnos, para acercarnos a Dios. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento, si uno pretendía acercarse a Dios en una manera que Él no prescribía, esa persona moría delante de la presencia de Dios? En varias ocasiones vemos en el Antiguo Testamento donde uno se atrevieron a entrar a lugares, a hacer cosas que Dios no les había ordenado y murieron. Y Dios le dice a su pueblo, yo soy vuestro Dios y ustedes serán como yo soy. Yo soy santo. Ustedes también serán santos. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro toma esta verdad y aquí escribiendo a la iglesia dice, como aquel que os llamó es santo. Aquel que nos llamó, Dios que nos llamó a su reino, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánta manera de vivir? En toda vuestra manera de vivir. O sea, en todo aspecto de nuestra vida debemos nosotros vivir una vida santa. La palabra santo tiene varios significados. Uno quiere decir puro, ¿verdad? Completamente puro del pecado. Dios es santo porque Él es completamente sin pecado. Nosotros somos santos porque la segunda definición de la palabra santo es apartar, que algo que se aparta. Y Dios nos ha tomado, nos ha limpiado con su sangre, nos ha apartado para que seamos suyos. Y ahora nos ha llamado a un proceso que Él está llevando a cabo, todos los que somos hijos de Dios, de santificación. Nos está santificando. Y aquí Pedro dice, está escrito, sed santos porque yo soy santos. Así que el apóstol Pedro, como los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento, reconocían Dios, al Dios que nosotros servimos, el Dios que nos ha llamado, es un Dios santo, apartado de todo aquello que es pecado, que es dañino para nuestras vidas. Ahora, si tú y yo no somos atraídos a la santidad, en nuestra vida, no seremos felices en el cielo. Lo voy a repetir, si tú y yo no somos atraídos a la santidad de Dios, no seremos felices en el cielo. Porque en el cielo no hay nada que contamina, si puedo usar esa palabra, la santidad de Dios, la pureza de Dios. Si todavía tenemos nuestro corazón atado al mundo, el cielo va a ser un lugar muy inconfortable para nosotros. Pero gracias a Dios que el Señor, que nos ha alcanzado, que nos ha lavado con su sangre, nos ha preparado para que nosotros vivamos con Él, porque Él está santificando nuestra vida. Y aquellos que sí somos atraídos a la santidad, hacemos la pregunta, ¿cómo es que esta devoción piadosa hacia Dios viene a nosotros? ¿Cómo caminamos con Dios como Enoc caminó con Dios por más de 300 años, como dice la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros caminar con Dios de tal manera que nuestras vidas se encuentran agradables a Dios? Pablo nos da esa respuesta en 1 de Timoteo, donde hemos leído ya. Dice, ejercítate para la piedad. Esta es una área, como dije ya anteriormente, de disciplina. Y esta es una área de responsabilidad en nuestra fe. El caminar con Dios para que nuestra vida sea agradable a Él. Tenemos que disciplinarnos, dice otra traducción, para la piedad. Ejercitarnos hacia aquello que nos lleva a ser santos. Ahora, la semana pasada hablamos, y aquí tenemos en el slide, ¿verdad? La devoción piadosa a Dios tiene un fundamento.
una vida que realmente es santa, una vida que realmente es piadosa, que es lo que la palabra piadosa quiere decir, que somos piadosos, como tenemos el carácter de santidad de Dios. Esta devoción piadosa, a la cual hemos sido llamados, tiene el fundamento, y hablamos que el fundamento son dos elementos aquí, o dos expresiones que la Biblia nos da de una persona que es piadosa, devota a Dios. Primero, teme a Dios, el temor de Dios. O sea que yo tengo que ser prendido por el asombro, por la reverencia, por el honor de la persona de Dios, la majestad de Dios. Tengo que reconocer que Dios es creador y yo soy creación. Que hay, como terminé la semana pasada diciendo, hay una brecha grande entre Dios y el hombre. Y esa brecha es que el valor que Dios tiene como creador es mucho más que lo que la creación vale. Nunca se ha puesto a pensar por qué una persona pudo pagar por el pecado de un sinnúmero de personas. La persona de Jesús, el único. Hay otras personas que murieron en la cruz, pero solo una persona pudo tener el valor suficiente para pagar por el pecado de todos los pecadores a quien Dios determinó salvar. Fíjese, y esa vida pagó con su sangre porque Él era Dios en la carne, Dios enteramente santo. Y cuando Él se entregó, la Biblia dice, se entregó sin mancha, sin mácula, sin ninguna mancha de pecado. Lo tocó a Él y Él pudo ofrecer su vida y su vida valía más que toda la creación. Por eso el piadoso, el hombre, la mujer piadosa, reconoce a Dios, la majestad de Dios y teme a Dios. Y aunque Dios nos ha elevado a sentarnos con Él en los lugares celestiales, como dice Pablo, esta es una realidad espiritual, que es espiritual pero es real. Estamos sentados con el Señor. No merecemos estar ahí, pero Él, por su sangre, nos ha dado la habilidad de hacerlo. Así que el hombre piadoso, la mujer piadosa, empieza a edificar su vida sobre el temor de Dios. Una persona que no teme a Dios jamás puede ser una persona piadosa. Puede ser religiosa, pero no piadosa. Los escribas y los fariseos eran hombres religiosos. Y cuando Jesús vino, el único piadoso, lo quisieron matar, fíjese. Entonces, la persona piadosa, hombre y mujer piadosa, tiene como fundamento el temor de Dios, pero también reconoce el amor que Dios ha tenido para ello. Como dije la semana pasada, yo tengo que ser prendido con la comprensión, la realización de que Dios me ama a mí. Dios amó al mundo, sí, pero en ese mundo me encontré yo y Dios me ama a mí. El amor de Dios para mí es personal y espero que usted también lo reciba de esa manera. Dios te ama a ti porque tú has puesto tu fe en su Hijo, en Jesucristo. Ahora, si el amor de Dios por mí va a ser el fundamento de mi devoción a Él, nunca debo de olvidarme que ese amor que Dios tuvo por mí, dije la semana pasada, fue por la gracia de Dios. Ese amor que Dios me ofrece a mí está fundado no porque yo soy algo, no porque yo soy quizá un poquito mejorcito que los demás. No, nunca pensemos eso. Recordemos que estamos delante de un Dios que debe de ser temido. La Biblia dice es un fuego consumidor. Nosotros en nuestro pecado éramos tan dignos de que Dios nos consumiera en su juicio, en su ira, que cualquier otro. Pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos amó en Cristo. Ese amor que Dios tuvo para mí es personal. Y si yo voy a edificar una vida piadosa, tengo que edificarla sobre esta verdad. Dios me amó enteramente cuando yo no era digno de que Él me amara. Este amor se funda, está sobre la obra consumada de Cristo en la cruz. Y ese amor fluye hacia mí porque yo tengo esta relación, esta unión con Cristo Jesús. Esta verdad es indispensable saberla, porque hay personas, algunos creyentes, que piensan que Dios los amó a ellos porque no eran tan malos como otros. Y esa actitud farisaica, ¿verdad? El fariseo, Señor, te doy gracias que no soy como ellos, que no soy como otros hombres. Yo oro,
yo doy diezmo, yo hago esto. Y el fariseo empezó a decirle a Dios todo lo que él hacía. No, nosotros recibimos el amor de Dios por medio de Jesucristo y la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Como digo, esta es una verdad indispensable de saber. En Efesios capítulo 2, si puede ir conmigo ahí, Efesios capítulo 2, Pablo aquí nos muestra su conciencia concerniente a la gracia. ¿Qué pensaba Pablo de la gracia de Dios? Leímos esto la semana pasada, pero quiero repasarlo porque es tan importante esta verdad. Dios me ama a mí, pero me ama porque Él es bueno. Dios me ama a mí porque yo estoy con su Hijo, ¿verdad? He puesto mi fe para salvación en Cristo. Tengo una unión con su Hijo Jesucristo. Ahí el amor de Dios se manifiesta por sus hijos. En Efesios 2, verso 1, Pablo le escribe a la iglesia y diciéndole, recordándole lo que éramos. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿cómo? Muertos. Ve, a veces nosotros pensamos que nosotros venimos a Dios. Nosotros escogimos entregar nuestra vida a Cristo. Pero la Biblia nos dice que Dios nos liberó a nosotros por medio de su gracia. Cuando estábamos muertos, ¿qué puede hacer un muerto? Nada más puede estar ahí muerto, ¿verdad? El muerto no puede hacer nada. Cuando Lázaro estaba en la tumba por 3 días, ¿verdad? No podía él levantarse. Cristo lo levantó. Es una representación de lo que el Señor hace cuando habla y da vida al corazón. Él levantó a Lázaro de los muertos, simplemente con su palabra. Lázaro, ¿verdad? Sal fuera de ahí. Salió de la tumba porque la vida entró una vez más. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto en la esclavitud 400 años, ¿cómo se liberaron de esa esclavitud? La Biblia dice que Dios se recordó de su pacto. Él hizo remembranza de su pacto que le había hecho a Abraham. Y él regresó a Egipto después de 400 años, más de 400 años en esclavitud. Y Dios lo sacó de ahí por medio de Moisés, por medio de la palabra que él trajo al faraón de ese día. Ve, ellos no hicieron nada, ellos no podían liberarse, pero Dios los sacó de la esclavitud. Por eso el Señor les recuerda, yo soy el Dios que los saqué, los traje de Egipto para ser su Dios. Serán santos como yo soy santo. Y aquí nos dice Pablo, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. ¿Dónde estábamos? Muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. O sea, estamos nosotros en esa condición de muerte, apartados de Dios, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ve, caminábamos según algo y conforme a algo. Según la corriente, como todo el mundo caminaba. ¿Y conforme a qué? Al diablo, como el diablo nos llevaba para hacer lo que nosotros queríamos y lo que él quería que hiciéramos para destruir nuestra vida. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquellos que no conocen a Dios, que están apartados, alejados de Dios. Pablo dice, nosotros estábamos ahí. Y dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Ve, ya no estamos ahí, pero vivíamos en ese tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ve, éramos enemigos de Dios, no solamente en lo que hacíamos, las obras que llevábamos adelante, sino también en lo que pensábamos. Éramos enemigos de Dios aún hasta en nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza los hijos de ira. Vea, muchas personas hoy que piensan que todos somos hijos de Dios. No, todos con esa naturaleza no son hijos de Dios. Son hijos del Espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Son hijos de ira. ¿Ve? Esa es la condición. Hasta que el hombre no entiende esa condición, el evangelio no tiene significado para él. Por eso usted le habla a alguien acerca del Señor y ¿por qué? Porque no saben la condición en la cual se encuentran. Y que algún día Dios va a juzgar sus vidas. Por eso cuando usted le hable a alguien de Cristo, sí, dele su testimonio, pero también dígale,
Un día Dios te va a juzgar a ti como va a juzgar a mí. Dios va a juzgar todo lo que tú has hecho mal, lo que has pensado mal y tu rebelión en contra de Él. Ve, el hombre es un rebelde. Y por eso Dios aquí, por el apóstol, lo nombra un hijo de naturaleza, ¿qué? De ira. Por naturaleza. Naturalmente es lo que es. No es hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que vienen a Cristo por fe en Él. La Biblia dice en Juan, creo que es el capítulo 1, a todos los que le recibieron, a ellos les dio la autoridad, el derecho, dice Juan, de ser llamados hijos de Dios, a los que le recibieron a Cristo. Entonces todos éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo dice que los demás. Verso 4, pero Dios, todos digan pero. Cuando la palabra pero se usa es que hay, ¿qué? Pero quiere decir, pero hay que otra cosa. Todos éramos así, pero hay otra cosa. Pero Dios, que es que pobre, rico en misericordia. ¿Por qué dice rico en misericordia? Porque tú y yo es lo que necesitábamos. No necesitábamos una palmeada en la espalda que nos hiciera, ay, pues yo sé que estás tratando lo mejor que puedes. No. Hijo, vas hacia la ira que algún día te consumirá por tu pecado. Estás muerto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, diga gran amor. Note, el gran amor de Dios con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados. ¿Cuándo nos amó? ¿Cuándo nos amó? Cuando estábamos muertos. Ve, no tuve yo que arreglar mi vida un poquito. A veces he hablado con personas, ¿verdad? En tiempos pasados y me dicen, sí, yo quisiera, sí, algún día voy a entregar mi vida a Dios, pero primero hay muchas cosas en mi vida que tengo que arreglar mi vida para poder venir. Como que yo tengo que limpiarme un poquito más para entonces venir a Dios para a ver si Dios me acepta así. No, cuando estabas muerto, ve, por eso nadie se salva por sí mismo. La salvación no es y origina con el hombre. Inclusive ni origina con tu fe, ni origina con tu obediencia. Origina con Dios. Y si tienes fe y eres obediente al llamado del Evangelio, es porque Dios ha hecho algo en ti. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo. Vida con Cristo. ¿Cuándo recibió Cristo vida? Cuando resucitó de los muertos. ¿Ve? La vida de Dios entró a ese cuerpo otra vez y Él resucitó de los muertos. Cuando Cristo resucitó, Pablo dice, Dios a nosotros que nos escogió, que nos llamó, nos dio vida. O sea que la vida ya estaba preparada para nosotros. Por eso cuando oímos el Evangelio respondimos. Aleluya. Nadie puede responder, nadie puede oír si Dios no abre sus oídos y sus ojos para ver y para oír. Y yo le doy gracias a Dios, estoy sumamente agradecido y tú debes estarlo también, que un día Dios a mí me abrió los ojos y los oídos para oír y para ver. Fui criado en un hogar cristiano, pero era simplemente religioso. Hasta que un día el Señor abrió mis ojos y me di cuenta cuál era mi condición. Me arrepentí y puse mi fe en Cristo. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo dice y agrega esto para que no se olvide la iglesia, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué hizo? Ahora está hablando de una realidad espiritual. No la vimos nosotros con nuestros ojos físicos, pero es algo que sucedió. Dios con Cristo nos resucitó, nos dio vida con Él. Y dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, en un lugar de autoridad. ¿Para qué? ¿Para que nos sintiéramos bonito? ¿Para que nosotros le dijéramos al mundo, mira qué tan privilegiados somos? No.
para que se mostrara en los siglos venideros, dice, la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ve, Pablo regresa a la iglesia a lo que es central en la vida de todo hombre, es Dios. Él es digno, Él debe ser temido. ¿Por qué? Porque ha tenido misericordia. Por eso dijo en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, y Él tuvo misericordia de nosotros para que un día Él pudiera mostrar, ¿verdad? Dice las riquezas, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. O sea que Él ha sido bueno con nosotros, con la cual Él nos amó. Así que Pablo toma conciencia de este amor que Dios tuvo en darnos a nosotros una posición que no merecíamos. Estábamos muertos como todos los demás. Merecíamos solamente que Él juzgara nuestra vida por nuestra rebelión. Pero rico en misericordia y grande en amor, Él nos salvó por su gracia. No le da gracias a Dios esta mañana, aleluya, porque Él ha tenido misericordia de mi vida. Este es el amor de Dios que es, y dije, es indispensable conocer. Porque si este amor de Dios es enteramente dado por la gracia de Dios, escúcheme, ese amor de Dios por mí jamás cambiará. Si Dios me ama basado en su gracia, ese amor que Dios me dio jamás cambiará, aún en los altibajas de mi vida. ¿Por qué? Vamos a Romanos capítulo 5 y verso 6. Esta es una verdad del Evangelio, que el amor de Dios no es algo que merecemos, sino es algo que Dios quiso otorgarnos cuando nos salvó. Dios me ama a mí enteramente por la gracia que Él me demostró en Cristo. Eso quiere decir, una vez más, que en las altibajas de mi vida ese amor jamás cambiará. En Romanos 5, verso 6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo, cuando éramos ¿qué? Débiles, no teníamos ni fuerza ni para alcanzar o tratar de creer, a su tiempo murió por los impíos. Ve, Cristo no murió por gente buena, murió por gente impía. ¿De qué estamos hablando hoy? De la piedad. Ahora Dios nos sacó de las tinieblas como impíos. ¿Para qué? Para que tuviéramos una devoción de piedad hacia Él, una devoción piadosa. Cuando éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, dice Pablo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, dice, sí hay ejemplos donde alguien quizá moriría por alguien que es justo o bueno. Y hay ocasiones cuando he dado este ejemplo y lo considero tan importante que quiero que tú lo captes. Ha habido gente que ha dado su vida por otros. Cristo no es el primero. Pero me acuerdo hace años, escuchando a un predicador, estaba predicando en una convención del amor de Dios. Y estaba hablando del amor que Dios tuvo por el mundo pecador, que entregó a su Hijo unigénito para salvar. Después del servicio, vino un hombre que había sido militar y dijo, pastor, ese amor de que usted me habla, el amor de Dios, dice, yo experimenté algo similar, pero fue con un amigo mío. Dijo, estábamos en un llamado que nos hicieron para ir a cierta área donde estaba el enemigo, en tiempo de guerra, y dijo, y mi amigo, cuando el enemigo nos tiró una granada, él tiró su cuerpo arriba de él y nos salvó a todos nosotros. Yo estoy vivo porque él me amó. Dijo,
y dio su vida por mí. Y el pastor le dijo, qué bueno, dale gracias a Dios que tu amigo te amó lo suficiente para dar su vida para que tú pudieses vivir y tus amistades. Y dije, ¿pero qué era él tuyo? Dijo, era mi amigo, era tu amigo. Pero la Biblia no nos dice que Dios murió por sus amigos. Cristo murió por sus enemigos. Le dije, así que aunque es loable esa actitud que tu amigo hizo, digno de que tú estés agradecido, pero el amor de Dios no es así. Dijo, ahora, si el enemigo que aventó esa granada para matarlos a ustedes, uno de ellos hubiera corrido y se hubiera aventado arriba de ellos, eso sería diferente. Y él dijo, ¿cómo? Dijo, sí, tu enemigo no iba a parar esa granada que te quitara a ti la vida. Por eso te la aventó. Pero Cristo no murió por sus amigos, Cristo murió por sus enemigos. Y la Biblia dice aquí que justamente dice, alguno osara morir por el bueno, alguien que es bueno, pues, daría mi vida. Pero el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ve, murió por sus enemigos. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si el amor de Dios, como dije, es enteramente de gracia, ese amor no va a cambiar. Esta verdad Pablo la muestra aquí. ¿Por qué? Porque Él me amó a lo peor, cuando estaba en lo peor de mi vida, cuando estaba muerto, cuando era rebelde, cuando era un enemigo de Dios. Él entregó su vida para salvarme a mí. Ese es amor. Ese es verdadero amor. Que uno diera su vida por aquellos que no querían quizá nada que ver con Dios. Y cuando tú y yo echamos mano a esta verdad incambiable, que Dios me ama a mí, y ese amor no cambia, ese amor no fluctúa según mi experiencia. Dios no me ama porque estoy actuando bien y cuando actúo mal ya deja de amarme. A veces le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Le damos la mala expresión, ¿verdad? Si haces lo que yo te digo, te amo. Si haces lo que no te digo, no te voy a amar. Pero no, Dios no es así con nosotros. Dios nos amó cuando estábamos en lo peor. Y Él nos levantó, Él nos dio vida juntamente con Él. De tal manera que Efesios 1:6 nos dice que somos aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos, nos aceptó en el amado que es Cristo. ¿Ve? Así que, ¿para qué? Para que alabáramos su gracia, la gloria de su gracia. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, estoy en el capítulo 5, vaya al capítulo 8 conmigo. Esta verdad tiene que ser percibida por nosotros. Dios me amó, Dios me ama, su amor por mí jamás cambiará. Mire lo que Pablo escribe aquí, en una voz triunfante, si puedo decir aquí. Él habla de este amor que Dios tuvo por nosotros. En el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice en el verso 33, Dios es el que justifica. ¿Quién te puede acusar si Dios te justificó? Ve, ni el diablo puede acusarte delante de Dios. Dice, pastor, pero a veces nosotros hacemos aquello que desagrada a Dios. Sí. Y como dije la semana pasada, Dios te liberó de la ira por el pecado, pero no de la disciplina como padre. Dios te disciplinará. Dios no castiga a su hijo porque el castigo viene porque eres culpable. Dios nos disciplina, dice la Biblia, para que nosotros podamos participar de su santidad. Así que no tenemos ira que temer a Dios por ira, pero tenemos que temerlo porque Él es digno de ser temido como Padre, reverente, asombroso,
majestuoso Dios, pero Él nos corrige. Pablo dice aquí, ¿quién te condena? Si Cristo fue el que murió por ti, más aún el que también resucitó, y el que además, dice, está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros, o sea, ora por nosotros. Verso 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace la pregunta. ¿Tribulación? ¿Angustia? Cuando estoy en tribulación, cuando estoy angustiado, ¿querrá decir que Dios se olvidó de mí? ¿Puedo concluir que si estoy angustiado que Dios no le intereso ya? No. Pablo dice, ¿quién puede separarte del amor que Cristo te dio? Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. O sea, nada que podemos pasar en la vida, nada debe y puede quitarte esa verdad que Dios te ama. Dice, pero si Dios me ama, ¿por qué estoy en peligro? De Pedro y Pablo, como apóstoles, ellos pasaron grandes tribulaciones por llevar el evangelio que ha llegado hasta nosotros hoy. Pero ellos nunca llegaron al lugar donde dijeron, estoy aquí en la cárcel predicando el evangelio y mira donde Dios me tiene. No, aún en la cárcel, cuando Pablo escribió esta carta, él estaba aprisionado, en prisión, presto para dar su vida por el evangelio. ¿Y qué dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Podrá la tribulación convencerme? ¿La persecución? Cuando tengo hambre, cuando estoy en desnudez o en peligro o en espada y parece que no hay salida, ¿puedo ahí entonces concluir que Dios no me ama? Pablo dice, no. Esas cosas no pueden separar a nuestra vida de Cristo. Verso 36 sigue diciendo, como está escrito, por ti, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Note, ¿somos qué? Más que vencedores por aquel que nos amó. Verso 37. No dijo somos vencedores, dijo somos ¿qué? Más que vencedores. Romanos, por favor, 8. Verso 37. Antes de esto, somos más que vencedores. Pero note lo que dice Pablo aquí. Somos más que vencedores. Pero pastor, estamos en tribulación. Estamos en hambre. Estamos en peligro. Estamos bajo espada. Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero note por qué. Porque no pasamos por nada, porque estamos en peligro, porque estamos siendo perseguidos. No, por medio de aquel que nos amó. Ve, el amor de Dios fue demostrado por ti cuando Dios dio a su Hijo en la cruz. Y cuando tú entiendes, eso me salvó a mí. No de lo temporal, de lo que viene eternamente. La ira de Dios, el juicio de Dios. Me salvó de eso porque Dios me perdonó y me amó. Eso quiere decir que en la vida puedes tener dificultad, pero nunca debes de dejar que eso te traiga a una duda que Dios te ama. Dios hace muchos años atrás me enseñó esta verdad. Cuando Dios me dijo, cuando estás en una situación que no entiendes y no tiene sentido y no tienes manera de en tu mente reconciliar eso con mi amor. Nunca veas, me Dios dijo, la situación. No dejes que la situación te hable y te convenza de que mi amor no es real. Regresa al lugar donde yo te dije que te amé. ¿Y dónde nos dijo Dios que nos amó? En la cruz. ¿Ve? De tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito. La Biblia nos dice que nosotros veamos ahí donde Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí Dios demostró su amor cuando entregó a su Hijo por mí. Entonces, cuando yo me encuentro en una situación, no importa la que sea, Pablo menciona aquí algunas de las cosas que él ha pasado.
Pero no importa qué pase en la vida. Y veo esa situación, está delante de mis ojos y tengo la tentación de ver, pero si Dios estuviera conmigo, esto no hubiera pasado. Yo creo que Dios ya se olvidó de mí, Dios ya no me ama. No, Pablo dijo, ve atrás de todo eso, o ve por medio de esa, hacia atrás, y detrás de eso, mira la cruz. Ahí es donde yo te mostré que te amé. Y me dijo Dios hace muchos años, ¿tú crees eso? Y le dije, sí, Señor. Y me dijo, entonces ya no necesitas pruebas. ¿Se imagina si cada vez uno requiriera pruebas? Mi esposa me dice a menudo, te amo. Digo, a ver, pruébamelo. ¿Qué quiere decir? Que no le creo. Pero yo te creí cuando nos casamos y me dijiste, te amo y te voy a amar para siempre. A ella le gusta decir te amo. Le gustan mucho las palabras. Y me dice, te amo. Le digo, gracias. Yo también te amo. Pero si cada vez tenemos que tratar de convencernos, quiere decir que no lo hemos aceptado todavía. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios a mí dio su vida en su Hijo por mí, yo le creí cuando creí el Evangelio. Y Dios me dijo en esa situación muy difícil que yo pasé hace muchos años atrás en mi vida, me dijo, aquellos que creen en mi amor ya no necesitan prueba. Ve como los niños que papá, mira, cómprame este carrito y ya nunca te voy a pedir nada más, yo sé que me amas. ¿Y qué pasa el otro mes? Mira, si me compras ahora yo sé que me amas. No, entonces no creíste que te amé cuando te compré aquello, ¿no? ¿Ve? Y cada vez queremos algo más. Así es con Dios. Señor, si me amas, muéstramelo, pruébame esto. Y queremos que Dios actúe y haga lo que nosotros queremos que Él haga. Pero no, hermanos. Dios me amó en la gracia de Cristo y a través de Él, cuando Él dio su vida, Él me mostró que me ama y que me llevará con Él a la eternidad del fin. Antes todas estas cosas, Pablo dice, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque por medio de aquel que nos amó. Y sigue diciendo en el verso 38, mire. Por lo cual estoy seguro. ¿Estoy qué? Seguro. Estoy convencido. Es otra palabra. Estoy seguro. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, lo que estoy pasando ahorita. Y Pablo estaba en la cárcel cuando escribió eso. Ni ahorita aquí en la cárcel, ni lo que viene, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué dice? Nos podrá separar del amor de Dios. Pablo, estás en la prisión escribiendo esta carta a la iglesia de Roma. ¿Cómo puedes decir que Dios te ama? Porque Él me amó en Cristo Jesús. Cuando Él dio a su Hijo por mí, para perdonar mi pecado, para que ese pecado no me llevara a la condenación. Y le puedo alabar a Dios, esté en lo alto o esté en lo bajo. Esté pasando una vida libre o una vida perseguida. Puedo alabar a Dios, ¿por qué? Porque en todo tengo victoria. ¿Por qué? Porque sé en quién he creído y sé que Él me ha amado con un amor que no cambia. Estoy convencido. ¿Ve? Así que hay una fuerza del amor de Dios que nos obliga a seguir adelante. Nos lleva, nos impulsa cuando ese amor de Dios está en nosotros. Dios querido. Por eso, lo vimos aquí arriba, el fundamento de la vida piadosa es una vida que teme a Dios y una vida que ha recibido el amor de Dios, que ama a Dios. Aquí en 2 de Corintios 5, Pablo nos habla de esta fuerza que nos obliga a caminar hacia adelante, no importa lo que venga. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14. 5:14. Dice Pablo, porque el amor de Dios nos constriñe. Esa palabra constriñe es una palabra que habla de impulsarnos,
nos obliga, yo uso esa palabra, me gusta mejor, ese amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ve, Cristo, el amor que Él nos dio nos constriñe, dice, ¿para qué? Para que vivamos ya no para nosotros. Por eso dije que cuando el amor de Dios es genuino, cuando tú has recibido ese amor, que Dios te amó por gracia, ese amor nunca va a cambiar. Tú puedes entonces vivir tu vida para el Señor agradecido, obediente, porque el amor que Dios ha puesto en tu corazón te obliga a eso. Por eso una persona que no es salva no es constreñida, no es obligada a seguir al Señor en obediencia. Y le recuerdo una vez más que el Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él sabe, ese amor te lleva, te constriñe, te mueve hacia adelante, te impulsa para que me obedezcas en aquello que yo te he dicho que debes hacer. Esta devoción que hemos estado hablando en estas semanas de Dios, inicia una vez más con el temor de Dios. Un temor basado, ¿verdad?, en una verdad bíblica, una visión bíblica de la majestad de Dios, de la santidad de Dios. Y entonces ese temor de Dios que saca de mí, a continuación nos pide y nos lleva a una reverencia, nos lleva a un asombro de Dios. Dios no es nada más, como dice la gente, Diosito, no, es un Dios majestuoso, un Dios de gloria, un Dios de santidad, un Dios que me dice, yo quiero que tú seas como yo soy santo, yo quiero que tú seas santo. Y ese temor de Dios naturalmente nos lleva a echar mano, a asirnos, como dijo Pablo, del amor de Dios que ha mostrado a través de la obra redentora de Cristo Jesús. El temor a Dios, el amor de Dios nos conduce entonces, ¿verdad?, a la cúspide de la devoción. ¿Y cuál es esa? Aquí es el deseo de Dios. Todos digan deseo de Dios. Ve, el deseo de Dios, aquello que nos lleva, nos impulsa el amor de Dios, el temor de Dios, a un anhelo de Dios. Otra palabra que podemos usar, a desear a Dios sobre todas las cosas. Por eso empecé diciendo, ¿cómo cumplimos este mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón? No nada más por conveniencia, no nada más para que Él me ayude cuando tengo problemas, sino de que Él es el centro de mi vida, que lo amo con todo mi alma, con todo mi ser, con toda mi mente. Esa devoción fundada en el temor de Dios, en el amor de Dios, me lleva hacia desear a Dios sobre todas las cosas. Y puedo obedecerle, ¿verdad? Porque lo amo, lo deseo sobre todas las cosas. Mira el Salmo 42. Esta verdadera adoración, esta verdadera vida de devoción, despierta en nosotros un deseo de disfrutar la presencia de Dios, disfrutar la comunión con Dios. Y produce en nosotros un deseo no solamente de las cosas de Dios, sino por Dios mismo. Un deseo no solamente de la presencia de Dios, de las cosas que Dios hace, sino de la persona de Dios. En el Salmo 42, verso 1 y 2, el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Ve como aquel ciervo, el venado que está corriendo, buscando, ¿verdad?, en su escape el agua. ¿Por qué? Porque está sediente. Dice David, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Ve el deseo? El alma mía clama por ti. ¿Como quién? Como el ciervo que busca agua porque está sediente. Mi alma tiene sed de Dios, dice David, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de ¿qué? No de las cosas de Dios, sino de Dios mismo. Por eso dije que cuando uno teme a Dios, cuando uno está convencido del amor de Dios y ama a Dios, sobre ese fundamento va a venir este deseo, va a despertar un deseo por Dios. Señor, reconozco
que tú estás en mi vida y que no te amo como debo amarte, pero quiero amarte más. Por eso Pablo decía, yo dejo atrás todo lo que era ganancia para mí, lo he perdido todo por amor a Cristo, para ser encontrado en Él, dijo Pablo, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Él, que es por la fe que Él me ha dado. Y luego en el Salmo 27 y el verso 4, David escribe estas palabras, dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Ve, ahí está aquel amor que Él tiene por Dios, que lo impulsa, que lo lleva hacia adelante. Voy a buscar esto. Me va a costar algo, porque buscar quiere decir que tengo que tomar el tiempo para hacerlo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, dice David. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Ve, para contemplar la hermosura de Jehová. Cuando nosotros venimos aquí a adorar a Dios, a alabar a Dios, no venimos simplemente a cantar unas palabras que vemos en la pantalla. Venimos a dar adoración a aquel que es digno de nuestra adoración. Venimos a tomar el tiempo el domingo para alabar a Dios, porque Dios nos llama a juntarnos como su pueblo. Y venimos a la casa del Señor. David dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Cuando oímos la palabra de Dios, la descripción de su persona, lo que Él ha hecho, su obra, es una descripción de la gloria de Dios y la hermosura de lo que Él es y lo que Él ha hecho. Y David dijo, vengo a contemplar, vengo a ver la hermosura de Jehová. Nunca venga usted al templo de Dios para criticar. Para eso no venimos. No venga para ver qué el hermano o la hermana o qué trajo o qué está vistiendo, portando. No. De hecho, si algo hay que no nos cae bien, no importa. Estoy aquí, no vengo para eso, vengo para adorar a Dios. Y vengo para observar y contemplar su hermosura y para inquirir, dijo David, en su templo. Ahora nos habla de la hermosura de Jehová. Obviamente no está hablando de una apariencia física, porque Dios no es un ser físico, Dios es espíritu. Así que David se refiere a los atributos de la persona de Dios, como es su nombre, su compasión, su misericordia, su amor, como hemos hablado esta mañana, su gloria. Esto es los atributos, son los atributos de su majestad y su gloria. Y David disfrutaba contemplando la majestad de Dios, contemplando la grandeza de Jehová, la santidad de Dios. Pero aún más que eso, David tenía el deseo por Dios mismo. En el Salmo 63 y verso 1, dijo, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Ve? ¿Nunca le ha dicho usted a Dios eso? Mi alma tiene sed de ti. Señor, sé que la sed que tengo tiene mi alma, ¿verdad? La quizá desconformidad que hay en mi vida. Busco otras maneras de llenarlo, pero sé que tú eres el que llena, Señor, todo el deseo de mi alma y de mi corazón. Señor, dice David, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida. Ve qué cuadro nos da David para pensar. Una tierra seca donde no hay agua. Una tierra árida. ¿Por qué? Porque no hay agua. Como el siervo decía que brama buscando agua. Dice David, de madrugada, Señor, te buscaré. Muchas veces queremos que la búsqueda de Dios sea el tiempo nuestro. Dice, pastor, a mí no me gusta levantarme en la madrugada. Bueno, si Dios te despierta, como lo hace a menudo conmigo, ¿qué haces? En lugar de ponerte a ver Facebook, ¿por qué no mejor te hincas y le dices, Señor, dame una sed por ti? ¿Por qué? Porque una vida piadosa que camina con Dios es una vida que no solamente ve a Dios como alguien a quien yo le pido, alguien que está ahí para darme, para hacerme la vida más confortable. No,
Yo existo para Él. Para Él fueron hechas, dice la Biblia, todas las cosas. Y Él quiere que yo sea santo como Él es santo. Y Señor, carezco todavía en mi vida, en muchas maneras, de la santidad que tú quieres de mí. Pero Señor, te buscaré, aunque sea de madrugada, porque tú eres mi Dios. Dice David, mi alma tiene sed de ti. Y creo que todos nosotros debiéramos decirle al Señor este día o esta semana, Señor, mi alma tiene sed de ti. A veces no lo confieso, a veces no lo reconozco. Pero Señor, quiero reconocerte. En esta tierra árida donde caminamos, en este mundo de polvo, de contaminación, Señor, te necesito a ti más que nada en mi vida. Ayúdame, acércame. Gracias porque me has amado en Cristo, porque tu amor por mí nunca cambia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan alto, elevado, más que cualquier otro Dios falso. Y Señor, eres digno de que yo te adore y te alabe. Y cuando tú empiezas a formar esa vida, ese carácter, y deja que el Espíritu Santo sobre ese fundamento de temor a Dios, ese fundamento del amor de Dios, te lleve a un anhelo por Dios mismo, a un deseo por Él mismo, serás mucho más cumplido como persona. La Biblia dice en Filipenses capítulo 3 y verso 10, en la Biblia amplificada, véalo aquí en la pantalla, que capta realmente el significado, la pasión de las palabras del apóstol Pablo. Dice, porque mi determinado propósito es que pueda conocerle, que pueda progresivamente llegar a conocerle más profunda e íntimamente. Dice Pablo, percibiendo y reconociendo y comprendiendo las maravillas de su persona con más fuerza y claridad. Mire, reconociendo y comprendiendo las maravillas de su persona. Como David dijo, Señor, la hermosura de Jehová en el templo. Este es el latido, hermanos, de una persona piadosa. Y al contemplar nosotros a Dios en la grandeza de su infinita majestad, de su infinita santidad y su infinito poder, al poder nosotros contemplar las riquezas de su misericordia y su gracia que fueron derramadas por nosotros en el Calvario, por aquel que nos amó, nosotros podremos y venimos cada vez más a anhelarlo a Él. Yo sé que esta idea de anhelar a Dios y desear a Dios suena un poco extraña para muchos creyentes hoy, pero debemos entender que servir a Dios o estar ocupado con Él es bueno. Y quizá alguien diga, pero hermano, pero deseo, pero anhelo por Dios mismo. Mucha gente prefiere una cristiandad más práctica, pero la Biblia desde el principio hasta el fin nos dice que esto es lo que Dios tenía en mente cuando creó al hombre. Una intimidad completa entre Dios y el hombre. En Génesis capítulo 3, verso 8, vemos que Adán, dice la Biblia, oyó la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, en el aire del día. Ve, porque Dios venía para tener comunión con Adán, pero en ese tiempo él había pecado en contra de Dios. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Esa intimidad, ¿verdad?, se separó por el pecado. Pero Dios solía venir todos los días a hablar y a convivir con Adán en esa relación íntima. En Apocalipsis 21, el verso 3, nos dice que al final de las edades, cuando el Señor venga algún día, Juan escribe que oyó una gran voz del cielo que decía aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, Dios habita con el hombre. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, Dios está con nosotros ahora. Eso es una realidad presente. Será una realidad en el futuro eterna, pero hoy es presente. Dios está con nosotros. Dios mora con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Esta comunión a la cual Dios nos ha llamado. Juan escribe de esto en 1 de Juan, capítulo 1 y verso 3. Cuando dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ve con quién tenemos comunión? Bueno, debemos tener comunión los unos con los otros porque tenemos el mismo Espíritu de Dios, pero nuestra verdadera comunión es con el Padre. Nuestra verdadera comunión es con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que Dios ha deseado desde que creó al hombre. De hecho, cuando Jesús escribe a las iglesias en Apocalipsis para reprenderlas, para corregirlas, para que empiecen a hacer lo que a Él le agrada, le dice a una de esas iglesias en Apocalipsis 3 y verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No está hablando al mundo, está hablando a la iglesia. Y le dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a Él y cenaré con Él. La palabra cenar ahí, la frase cenaré con Él, es una expresión que se usaba en ese tiempo para venir y juntarse en comunión con otra persona. No era nada más comer, era venir y tener compañerismo, tener comunión. ¿Por qué? Porque como hemos leído, nuestra comunión es con Jesús y con el Padre. Y aquí el Señor dice, si tú abres la puerta de tu corazón, yo entro para tener comunión contigo. Es un llamado a la comunión a la cual el Señor nos ha llamado. El deseo que Él tiene por su iglesia, nosotros debemos de tener por Él mismo. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuánto tiempo tomas tú de veras para estar con el Señor cada día? ¿Qué tiempo le asignas, le das a Él? Porque este deseo por Dios, este anhelo por Dios, es algo que Dios quiere desarrollar en tu vida. Él lo implantó en tu corazón. El desear a Dios, el creer en Él, no es algo que nosotros iniciamos, es algo que Dios puso en nuestro corazón. El amar a Dios con todo nuestro corazón no es algo que nosotros iniciamos. Apocalipsis 5, verso 1 y 2 nos dice que Dios derramó en nuestro corazón el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que Dios inició este deseo de desearlo a Él y de Él desearnos a nosotros como su pueblo. En Isaías capítulo 26 y verso 8, y quiero terminar aquí, el profeta Isaías dice, también en el camino de tus juicios, dice, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Mire, ¿qué decía? Tu nombre, tu memoria, o sea, el renombre tuyo, o sea, tu gloria, Señor. Lo que tú eres, lo que tu nombre representa, es el deseo de nuestra alma. Y sigue diciendo en el verso 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ve, con mi alma te he deseado en la noche. Así que esta mañana tú y yo tenemos ese privilegio de venir delante de Dios y por respeto, por temor a su nombre, a su gloria, vamos a desear su persona porque lo amamos y porque Él nos amó a nosotros. Pero en el versículo 9 nos habla no solamente de la gloria de Dios. En el versículo 8 dije que es bueno desear las cosas de Dios, la reputación de Dios, la gloria de Dios, la memoria de su nombre, todo lo que representa a Dios. Pero en el versículo 9 nos dice que Él desea a Dios mismo. No solamente su nombre, no solamente lo que Él hace, sino quién es Él. Dice, Señor, dice, te anhelo, te deseo, mi alma te desea a ti en la noche. Así que este deseo, esta devoción a Dios, este temor de Dios, una vez más, que es esta actitud de honor, de reverencia para Él, juntamente prendidos en nuestra alma con el amor de Dios, demostrará en la manera preeminente que Dios mostró ese amor en la cruz, que ahora nosotros somos un pueblo que Dios ama, un pueblo que Dios ha llamado a temerle para que seamos santos como Él es santos. Y estas dos actitudes complementan y se refuerzan mutuamente. Estas dos actitudes, el temor de Dios y el amor de Dios, producen dentro del creyente este intenso deseo por aquel que es asombroso en gloria y en majestad.
Y sin embargo, ha sido tan condescendiente en su amor y en su misericordia, como dijo Pablo, para el más vil de pecadores que soy yo. Me ha amado y por eso yo le amo a Él, porque Él me amó primero. Padre, en esta mañana te agradezco, Señor, por esa obra que tú has hecho en la cruz para amarme, Señor, cuando no era digno de ser amado. Tú me amaste cuando estaba en lo peor, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Y ahora me has traído, Señor, para ser esclavo tuyo, para obedecerte en todo, porque eres digno de ser temido, ser reverenciado, porque tu nombre es asombroso, porque tu majestad es gloriosa y eres digno, Señor, de que yo te obedezca y te sirva en todo. Te doy gracias por haber condescendido en tu amor y en tu misericordia para amarme a mí, un pecador. Te agradezco, Señor. Y ahora, Padre, gracias por despertar en mi corazón un deseo por ti, por tu persona, por amarte más, Señor, de lo que yo pueda imaginarme. Ayúdame, dígale ahí donde está, ayúdame, Señor, para que tú seas el centro, el núcleo de mi vida, que todo lo que yo viva, Señor, revuelva alrededor de ese deseo por ti, que tú serás y eres el primero en mi vida en todo. Perdóname, Señor, si otras cosas han venido, como hemos leído en tu palabra esta mañana, para tratar de llevarme a una idolatría, Señor, que tú plenamente nos dijiste en tu palabra. Muchos en el desierto cayeron en tu pueblo por ser idólatras. Pero yo quiero desearte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Llévanos, Señor, a este lugar para vivir una vida piadosa para ti. Esta semana recuérdanos de tu majestad y tu gloria, Señor. Y en todo, Padre, que tú seas glorificado por medio de Jesucristo. Gracias te damos esta mañana. Llévanos en paz de este lugar para hacerte un pueblo que verdaderamente y genuinamente te amamos y caminamos contigo, y que el mundo pueda ver que el Cristo a quien nosotros proclamamos cambia y transforma vidas. En el nombre de Jesús, sé glorificado, Padre. Amén.